Vamos a retomar la conversación que estábamos sosteniendo con la doctora Francisca Crispi, presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico. Doctor, le agradecemos obviamente la espera, la noticia sí lo ameritaba, los lamentables hechos ocurridos en la región de la Araucanía. Yo se lo estaba preguntando y le hacía un poco el recuento de la cantidad de sociedades médicas que se han mostrado en contra de esta decisión del gobierno. Usted lo decía, claro, no es contra el mismo pase, sino es contra el minuto que se toma la decisión, ¿no? Sí, el problema es que estamos en una situación sanitaria, digo, muy compleja, con un aumento de casos en las últimas 2 semanas muy relevante, al mismo tiempo que se están muriendo más de 100 personas en promedio al día. Esos números y esa cantidad de fallecidos no nos puede dejar indiferentes y tenemos que tomar acciones para retomar el control de la pandemia. En ese sentido, establecer este pase de movilidad que obviamente va a aumentar la movilidad, también va a generar una falsa sensación de seguridad de las personas vacunadas que tienen que mantener las medidas de autocuidado y también va a dificultar más la fiscalización. Creemos que es una medida equivocada en este momento epidemiológico y hacemos una invitación al gobierno a poder reformular el plan paso a paso y poder realmente retomar el control de la pandemia, ya que con los números que estamos hoy día claramente no hemos logrado el disminuir los contagios. ¿Doctora? Y este pase de movilidad es una medida equivocada. Porque hay algunos que ya están hablando de un tercer brote. ¿Usted lo ve así, que estamos en presencia de un nuevo brote? Lo que estamos viendo, el aumento que hemos visto en las últimas jornadas, el recuento de hoy día, 60% en 10 de las comunas que fueron desconfinadas hace algunos días. En algunas, por ejemplo, el caso de Las Condes y Lo Barnechea, se duplica la cantidad de casos. ¿Estamos frente a un nuevo brote o el mismo que vuelve a tomar fuerza en algunos sectores? Los números son muy desalentadores, no sé si se puede hablar de un nuevo brote, ya que nunca logramos a una estabilización y una situación basal de control. Lo que se muestra en los casos es que tuvimos un aumento explosivo en esta segunda ola y estábamos recién empezando a disminuir los casos y se provocan desconfinamientos que son precoces, sumado a una fase 2 en la cual se permiten actividades de alto riesgo. Creemos que la fase 2 no tiene ningún sentido sanitario, no es comprensible por la ciudadanía que no podamos salir los fines de semana a un parque al mismo tiempo que están abiertos malls y restaurantes que son actividades de alto riesgo. Esto provoca que este nuevo aumento de casos por 2 semanas, que es muy pronunciado, hay que tener mucha claridad de que en realidad la situación epidemiológica nuevamente se descontrola. Y para controlarla necesitamos un plan paso a paso que le haga sentido a la ciudadanía, que esté de la mano de los expertos y que podamos comunicarlo de tal forma que logremos convivir con el virus de otra forma en la cual no tengamos 100 fallecidos al día y los hospitales colapsados. Porque recién conversamos con el ministro vocero de gobierno, quien decía, esto no es chip libre. ¿Qué opina usted? ¿Es chip libre este pase? Y lo segundo, claro, él negaba que aquí se esté sepultando el plan paso a paso. ¿Cree usted aquí que se está casi dejando en mejor día el famoso plan paso a paso? Creo que este es un signo de abandono del control sanitario, ya que va a ser muy difícil fiscalizar la movilidad teniendo movilidad en fase 1, en fase 2, permitiendo movilidad interregional, que es como un permiso de vacaciones 2.0 al final del día. Y este abandono de la pandemia a nosotros nos preocupa muchísimo. Creemos que Chile tiene la oportunidad de controlar la pandemia, de tener una convivencia con el virus, de poder tener una estrategia de eliminación del virus que nos permita tener un futuro próximo con menos muertes, con menos contagios y también con los hospitales menos colapsados. Yo quiero comunicar la situación que están viviendo mis colegas en los hospitales. Realmente los equipos de salud están colapsados. Este fin de semana fue muy duro para los turnos, ya que muchísimos ingresos de personas muy jóvenes que están teniendo que ser intubados. El personal de salud está exhausto y en esta situación no podemos relajar más las medidas sin sentido sanitario. Tenemos que tener una forma de lograr un control de la pandemia, lograr eliminar la transmisión y le pedimos al gobierno que no abandone esa tarea, que podamos realmente generar una nueva forma de convivencia con el coronavirus en el país. Doctora Crispi, a ver, ¿cuál sería el escenario, cree usted, para poder implementar un pase de movilidad? O como se llama, el gobierno hizo esto, no es un carnet verde, bueno, este pase. Porque hoy día, de acuerdo a la contingencia, lo hemos estado revisando y lo conversamos recién, aumentó un 60%, por ejemplo, los casos en las 10 comunas, las primeras que se desconfinaron en la región metropolitana. En algunas comunas se ha duplicado. Estamos viendo que los últimos 5 días el promedio es un poquito más bajo de los 7.000 casos. O sea, más alto que el peor momento del primer brote.
¿Cuál es el escenario, cree usted, más idóneo dentro de estas circunstancias para poner en práctica este pase para que permite mayor movilidad en cuanto a contagios, por ejemplo? En cuanto a contagios, bueno, hay muchos indicadores para saber cuál es la situación de la pandemia. La primera es saber si es que los contagios van en alza, como estamos actualmente, o van a la baja. En una situación en la cual la pandemia está disminuyendo en los contagios, claramente es una mejor situación para flexibilizar ciertas medidas, lo que no es la situación actual. Al mismo tiempo, el número de reproducción, que se habla, el R efectivo, sí, también es un número que nos habla si es que la pandemia está en expansión o en regresión. Hoy día el número de reproducción nos dice que la pandemia está en expansión. Otro indicador muy importante que tenemos que considerar es la saturación hospitalaria, que hoy día se ha mantenido, en la región metropolitana se mantiene sobre un 95% de ocupación en condiciones que hemos expandido sobre un 300% de la capacidad basal, por lo que es un sistema totalmente colapsado que se ha expandido en un 300%. Por lo que si es que en futuro logramos el bajar los contagios de tal forma que la ocupación baje a niveles bajo un 85, un 80%, claramente son mejores condiciones para poder flexibilizar ciertas restricciones que hay. Creo que esos indicadores son importantes el combinarlos para poder evaluar la pandemia, y hoy día quiero ser muy clara que todos los indicadores nos llevan a evaluar la pandemia como en una situación de descontrol, de expansión, y no es momento para tomar medidas riesgosas como es el pase de movilidad. Doctora Crispi, durante meses el gobierno fue enfático en señalar, de acuerdo a las características de la vacuna Sinovac, que ha recibido prácticamente el 90% de las personas inoculadas en nuestro país, y no es el ejercicio de poner a comparar las vacunas, que por las características de esta vacuna, el fuerte de esta vacuna es que las personas no evolucionan a cuadros más graves, pero no evita en gran medida de por lo menos un porcentaje, creo que era cercano al 60%, que evita que la persona se contagie. La persona se puede contagiar y la persona puede contagiar. Acá hay un problema nuevamente, volvemos a un concepto que se ha repetido tantas veces en los últimos 14 meses de comunicación de riesgo. Sí, creemos que a veces hemos tenido una actitud un poco precautoria en términos de que empieza el proceso de vacunación con mucha fuerza y al tiro empezamos a celebrar que nos está yendo muy bien y empezamos con quizás actitudes que son anticipadas, ya que el proceso de vacunación toma su tiempo. Y al respecto yo quiero ser muy clara en dos cosas. Primero, es muy importante que todas las personas se vacunen. Las vacunas son seguras y, como tú bien decías, Andrés, las vacunas salvan vidas. O sea, las vacunas nos permiten disminuir la hospitalización, nos permite disminuir las muertes, y es una de las estrategias en la pandemia que es la que más nos puede ayudar a salir de este difícil escenario. Pero al mismo tiempo hay que transparentar que las vacunas no eliminan la posibilidad de transmisión del virus. Como tú bien decías, la efectividad en términos de la transmisión es alrededor de un 67%, por lo que todavía yo me puedo contagiar y contagiar a otros con una mucho menor probabilidad de que yo me hospitalice y me muera por el virus, que es un excelente desenlace, pero al mismo tiempo puedo seguir contagiando. Y por eso hay que seguir manteniendo las medidas de autocuidado cuando yo me vacuno. Hay que seguir usando la mascarilla, hay que seguir manteniendo los aforos, hay que cumplir las medidas sanitarias, ya que no elimina la posibilidad de que yo siga transmitiendo este virus. Por lo que creo que hay que ser muy enfáticos con ambos mensajes. La vacunación sirve, es segura, es efectiva, ¿doctora? Pero al mismo tiempo no eliminar la transmisión es algo que tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado para controlar la pandemia de una vez. Y por lo que usted dice, tampoco esta situación es comparable, porque uno ve los reportes, la información de prensa, que se pone el caso de Dinamarca, el caso de Israel, el caso de Inglaterra, en diferentes países que de diferentes medidas han aplicado un carné verde, un free pass, como se le quiera llamar. Pero al ser inoculados con otras vacunas, e insisto en el punto y subrayo, no es comparar las vacunas, pero la característica de la vacuna Sinovac hace que no nos podamos comparar con otros países que, por ejemplo, recibieron Moderna, Pfizer, AstraZeneca, lo que sea. Sí, precisamente creo que cada país tiene su situación epidemiológica y estos carnés de movilidad se pueden aplicar en la situación en que tenemos la pandemia controlada, que no es la situación de Chile hoy día, por lo que tenemos que esperar a que bajen los casos, y eso va a ocurrir si es que logramos tomar las medidas correctas, las decisiones correctas, y logramos que más porcentaje de la población se vacune. Sin embargo, tomar esta medida ahora no es comparable a la situación de otros países
y es una medida equivocada. ¿Qué cree usted que puede pasar, por ejemplo, con las cifras que vayamos conociendo en los próximos días con las elecciones? ¿Usted cree que puede haber sido un foco importante de contagio o de acuerdo a las medidas es difícil que pueda haber tenido algún efecto en los números? Creo que es una suma de factores, no podría decir que ese evento particular, pero sí, por ejemplo, los desconfinamientos precoces, que nosotros fuimos muy enfáticos de que no se estaban cumpliendo los criterios sanitarios para desconfinar. Ese desconfinamiento ya vemos que las comunas en fase 2 aumentaron brutalmente sus casos, por lo que vemos que esa fue una medida anticipada y esperamos que este pase de movilidad no ocurra lo mismo, que al tomar medidas que son prematuras y que no se condicen con el momento epidemiológico, lo que ocurre es que siguen aumentando los casos y quien hoy día está pagando especialmente los costos son los muertos, sus familias, pero también el personal de salud que está realmente exhausto y que no puede más después de más de un año de pandemia que se le ha exigido a más no poder. Doctora Crispi, ¿cómo ven como colegio médico esta situación? Obviamente aquí se cruza lo sanitario con lo político, con lo económico. Si dejamos los dos primeros ámbitos, que es lo sanitario con lo político, ¿cómo ven ustedes del colegio médico? Hoy día lo ponía a la discusión el ex ministro Mañalich, que no era de la... Decía, no soy partidario de renovar el estado de excepción, distinta a la discusión del toque de queda. Pero ¿cómo ve usted esa discusión respecto al estado de excepción y también respecto al toque de queda, tomando en consideración estas decisiones que toma el gobierno respecto a este pase sanitario? ¿Es necesario un estado de excepción, renovarlo nuevamente? ¿Es necesario todavía, es eficiente el toque de queda? No, creo que, bueno, la evidencia internacional, hay muchos países que han adoptado los toques de queda, pero sabemos que si estos se mantienen por demasiado tiempo, estos empiezan a perder su efectividad. Por lo tanto, el que Chile haya tenido tanto tiempo un toque de queda, creo que desde el punto de vista sanitario no tiene sentido. Y al mismo tiempo no tiene sentido para la ciudadanía ni tampoco para los expertos que tengamos un toque de queda que convive con la apertura de malls y de restaurantes, que sí son actividades de alto riesgo. Salir en la noche no es una actividad que, si es que yo, por ejemplo, salgo a trotar a las 10 o a las 11 de la noche, no es una actividad de riesgo en comparación a la apertura de un restaurante. Y esta contradicción entre las actividades que se permiten en las distintas fases del plan paso a paso, creo que es lo que tiene muy agotado a la ciudadanía, ya que siente que el plan no tiene una lógica sanitaria y el plan no tiene sentido para controlar la pandemia. Creo que es fundamental que nos replanteemos todo el plan paso a paso y también el toque de queda para poder instalar medidas que sean estrictamente sanitarias y que nos lleven a una eliminación del COVID-19. Repito, no podemos renunciar a esa tarea, ya que hoy día esa renuncia nos está costando muchas vidas. Para el colegio médico, para usted, doctora, ¿ha sido un fracaso el plan paso a paso estos 13 meses? Creo que actualmente sí, el plan paso a paso es un fracaso, un plan paso a paso en el cual la fase 2 genera un aumento de un 62% de los casos en esas comunas. Es un fracaso. El plan paso a paso lo que tiene que hacer es generar desconfinamientos seguros, en los cuales hayan criterios transparentes. Claro, es una fase 2 que se parece como la fase 4 del principio, del primer paso a paso, como que ha ido mutando. Claro, es una fase en la cual se permiten actividades de alto riesgo, no se permiten actividades de bajo riesgo y la falla más importante es que aumentaron brutalmente los casos en las comunas en fase 2, por lo que claramente no está siendo efectivo. Ahí la invitación es clara a reformular este plan paso a paso y generar un plan paso a paso que nos haga real sentido a la ciudadanía y nos evite. Hay que aprender de una vez por todas de nuestros errores. O sea, ya hemos tenido muchos tropiezos en los cuales por no tomar las decisiones de la mano de los expertos nos equivocamos y eso cuesta contagios, vidas, saturación hospitalaria. Doctora Francisca Crispi, presidenta del Regional Santiago del Colegio Médico, le agradecemos esta conversación, esta entrevista con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés, que estén muy bien.